Bueno, queridos, ¿cómo están? Ya, perfecto, gracias, Monse. Dios les bendiga a todos. Qué alegría poder verles a cada uno de ustedes en esta ya mediodía de domingo, ¿cuánto? 26 de abril, ¿no? Ya estamos entrando de lleno a los meses de frío, de lluvia, pero hoy día el Señor nos regaló un día hermoso, ¿no? Así que es una alegría poder reunirnos en esta iglesia, la iglesia de San Marcos, que con tanto amor y cariño nos recibe, ¿no? Ya llevamos prácticamente 2 meses realizando estos cultos unidos, la iglesia Playa Ancha, con la iglesia de San Marcos, y agradecemos a Dios por su protección, por su guía, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha provisto, ¿no? Y de alguna manera, cómo Dios ha bendecido, escucha bien, la obediencia de su pueblo. ¿Cómo hemos visto eso? Claro, obediencia de un pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere nutrirse del Señor, que quiere congregarse en este lugar. Personas de distintas partes de Valparaíso, venimos acá a alabar juntos y escuchar la voz del Señor. Si tú eres nuevo entre nosotros, quizás llevas tu primera, segunda, tercera reunión, o quizás estás explorando la fe cristiana, déjame decirte que este es un espacio de reflexión, de profundizar en la palabra del Señor, pero donde por sobre todas las cosas queremos predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, sea que seas nuevo en el Evangelio, o quizás seas una persona que ha nacido hace muchos años, décadas atrás en el Evangelio, hay una pregunta que siempre debemos reflexionar, profundizar. Piensa en la siguiente pregunta. ¿Es el cristianismo una creencia que se basa en obedecer leyes, cumplir los mandamientos, la palabra de Dios? ¿O es el cristianismo una fe, una creencia que se basa simplemente en la libertad que nos da el Evangelio? ¿Has pensado en esa pregunta? Piensa en un momento. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Obediencia o fe? ¿Creer o cumplir? Obviamente, dependiendo de dónde vienes tú, cuál es tu procedencia, cuánto fuiste criado o no en la fe, probablemente tenemos percepciones diferentes. Y hoy día vamos a profundizar un poco en esta pregunta a la luz de este pasaje del libro de Éxodo. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas. Y si usted no trajo Biblia, atrás, ahí entre la hermana Patricia y el hermano Francisco, hay Biblias disponibles. Vamos a estar estudiando este capítulo 19 y 20 de Éxodo, que nos ha ido acompañando durante este primer semestre. Y vamos a ver que desde el comienzo de la construcción de este pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que estaba siendo formado en este libro de Éxodo, esta dicotomía, ¿no? Entre obediencia y fe, creencia y a la vez cumplimiento, es una dualidad, una dicotomía un poco engañosa, ¿no? Que a veces incluso nos confunde. Porque la verdad es que no es lo uno o lo otro, sino siempre van de la mano. Porque el que obedece verdaderamente a la palabra de Dios, lo hace porque ha creído en la salvación del Señor. Y el que a su vez cree en el amor del Señor, evidencia esa fe, ese amor, con humildad y obediencia. ¿Amén? ¿Alguna vez has pensado en esta idea súper común y que a veces la vemos en las noticias, los políticos hablan mucho de esto, ¿no? A la sociedad, a Chile le hace falta mano dura. ¿Han escuchado? Incluso uno mismo puede a veces decir, sí, claro, cuando vemos las noticias y vemos lo que pasa en Calama, los niños, cómo están tan rebeldes, los jóvenes, uno dice, orden, necesitamos orden, ¿no? Que se cumpla la ley, que se obedezca a las autoridades, y en crianza, cuando uno educa a sus hijos, uno dice, bueno, necesitamos algo de estilo más conductista, ¿no? Premio, castigo. Y a veces yo lo veo con Simón, ¿no? Uno dice, wow, esa es la manera en que las cosas funcionan un poco mejor. Sin embargo, ¿no? Este pensamiento, aunque puede tener mucha coherencia, especialmente cuando uno enciende la televisión y ve la delincuencia desatada, debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios.
porque es esa la que nos define, ¿no? Es esa la que nos educa, ¿no? Y este pasaje de Éxodo, que está precisamente en el corazón, casi en la mitad del libro de Éxodo, es maravilloso porque condensa, como que poco menos que mete en una juguera, obediencia y fe. Y nos dice la verdad más importante que el libro de Éxodo nos puede dar: experimentar el amor y la misericordia de Dios nos lleva a la obediencia. Pero la obediencia, el cumplir, sin pensar, sin reflexionar en el amor y la misericordia, no es algo que viene de Dios. Entonces, Éxodo, este libro de Éxodo se divide en dos grandes secciones, como hemos hablado las últimas semanas, ¿no? La primera parte narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Éxodo propiamente tal, ¿no? Y llegan a este lugar muy importante, que es Sinaí. Y precisamente los capítulos que recién vimos la semana pasada, 16, 17 y 18, son demostraciones de la gracia de Dios al proveer comida, agua, protección, hasta sabiduría, ¿no? Al pueblo de Dios mientras llega a Sinaí. Y la segunda sección más o menos comienza acá en el 19, con el pueblo a los pies del monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios se le había aparecido a Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerdan de Éxodo 3? Y le había asegurado de que el pueblo mismo volvería a este lugar a escuchar la voz de Dios, a alabar a Dios. Así que desde el 19 en adelante veremos 7 ascensos. Escucha bien, 7 ascensos de Moisés y Aarón a escuchar la voz de Dios, para que esa misma palabra de Dios baje al pueblo, hasta que termina el capítulo 38, ¿no? Y esta segunda sección, entonces, nos va a derivar más bien del éxodo a escuchar, a obedecer, a cumplir qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? En el monte Sinaí, la palabra que más, de alguna manera, resuena acá es ley, mandamientos, obedece. Cómo Dios quería que su pueblo definiera no solo su identidad, sino también su comportamiento, su manera de vivir. En buen chileno, o a veces lo que cuando encendemos la tele decimos, bueno, lo que Dios está haciendo es poner límites, estructura, principios, leyes, para que el pueblo viva como Él quiere que vivan. Pero ¿por qué el pueblo tendría que obedecer a Dios? Y lo mismo podemos preguntarnos hoy día, ¿no? Si tú estás explorando la fe cristiana, o si conoces a alguien que te dice, no, no me gusta el cristianismo, pues son puras leyes. ¿Por qué debemos leer, estudiar y obedecer la Biblia hoy día? 3 razones vamos a ver en este sermón a partir de estos versículos del capítulo 19-20. Primero, obedecemos a Dios porque lo primero que Dios hace es amarnos, salvarnos, darnos libertad, ¿no? Como dice acá, libres. Es lo primero que Dios hace con nosotros. Lo segundo, obedecemos a Dios porque su palabra y sus mandamientos son buenos, son perfectos, son maravillosos. Eso es lo segundo. Y lo tercero, porque la obediencia evidencia que ahora tenemos un dueño llamado Jesucristo. Entonces, ¿por qué obedecer a Dios? Porque nos ama, porque su palabra es buena y porque evidencia de que somos de Cristo. Vamos a orar para comenzar esta predicación. Oh Padre, estamos en tus manos. No dependemos de ni una filosofía, de una teoría, no dependemos ni de las noticias, ni siquiera de nuestra familia, ni cómo nos criaron, sino dependemos de ti, Señor. Somos tuyos y necesitamos oír tu voz, escuchar tu palabra, para saber no solo cómo vivir, sino para descubrir en ella la hermosura de tu santidad, para poder conocer la salvación maravillosa que tú nos has regalado en Cristo Jesús, y para que sea ella la que nos mueva a ser un pueblo que alumbre este mundo con gracia, con esperanza, con justicia. Guíanos, Padre, en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a lo primero, ¿cierto? Dios primeramente nos ama y nos salva. Mira lo que dice desde el versículo 3 en Éxodo 19. Dice que desde lo alto el Señor mandó a llamar a Moisés y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes
son testigos de lo que hice, ¿dónde? Con Egipto. De que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Noten el orden, ¿no? ¿Qué va primero? Antes de llamar a cumplir los mandamientos, obedecer la ley de Dios, Dios les recuerda, yo los saqué de Egipto, yo los traje hacia mí, yo los salvé. Entonces lo primero que debemos hacer es recordar la misericordia de Dios con su pueblo. Antes que nada, que Dios viene la gracia. ¿Por qué Dios creó a la humanidad en Génesis 1? ¿Por qué Dios nos hizo? Como un derroche de su amor, ¿no? Un amor eterno que fue explícitamente construido en el momento de la creación. La salvación precede a la obediencia, ¿no? ¿Y cómo es que expresa Dios esta manera de llevarlos hacia Él? ¿Sobre qué animal? Como alas de águilas, ¿no? Imagínate ir descansando en esa imagen. No sé si ustedes alguna vez vieron El Señor de los Anillos. Muy bien. Y esas águilas que rescatan a quién, a Frodo y no me acuerdo quién más. Ya Sam, gracias. Y los llevan y los rescatan del momento del dolor, de la angustia, de la muerte. El Señor había sacado al pueblo de Israel, había abierto el mar en dos, los había cuidado a sus enemigos, les había provisto alimento, el maná, agua. Cuánto amor Dios había entregado a su pueblo, cuánta provisión, cuánta misericordia, ¿no? Y esta es una de las verdades más, podríamos decir, revolucionarias del Evangelio, ¿no? Nosotros, queridos, no obedecemos para ser amados por Dios y bendecidos. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido amados. No cumplimos los mandamientos para ganarnos la salvación, sino que de alguna manera obedecemos a Dios porque ya hemos recibido esta salvación tan grande. Por eso leímos esta parábola del Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 18, Jesús, al ver que habían fariseos, religiosos, gente que era muy, podríamos decir, vanagloriosa, ¿no? Jesús les contó esta parábola a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Jesús dijo, 18, 9 al 14, el fariseo puesto en pie y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. En cambio, yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, detrásito de la iglesia, detrásito de la sinagoga, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Cómo concluye Jesús esta parábola? Él dice, les digo que este último, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escucha bien, piensa esto. El fariseo creía que su obediencia a la ley lo hacía aceptable delante de Dios, lo hacía mejor. En cambio, el recaudador de impuestos sabía que solo la misericordia de Dios podía salvarle. Y Jesús nos explica cuál de los dos entendió la lógica del reino, ¿no? La justicia delante de Dios, lo que se conoce como justificación, no viene por nuestras obras, sino es un regalo recibido por fe. Y es muy importante que entendamos esta distinción, ¿no? Hay dos maneras de ver y de entender, más que dos maneras, dos características de la salvación, ¿no? Por una parte tenemos la justificación, que es el acto de Dios por el cual somos declarados justos delante de Él, basado exclusivamente en la obra expiatoria de la cruz, ¿no? Jesús nos regaló todo al morir, al derramar su sangre por nosotros y nos hace justos, gratuitamente. No necesitamos hacer nada para recibir esa justicia. No es un proceso, no es una escalera para llegar al cielo, no depende de nuestras obras, sino depende de Jesús.
Somos justos, somos declarados justos. Esa es la justificación. Pero por otro lado tenemos la santificación, ¿no? Que es ese proceso continuo por el cual el Espíritu Santo trabaja en mi carácter, trabaja en mi corazón y nos transforma a la imagen de Jesús. Y es aquí donde comienza la obediencia, ¿no? A ser importante. No como una condición para ser justos o salvos, sino como una evidencia de que ya lo somos. La santificación fluye de la justificación. En otras palabras, queridos, somos justificados por la fe sola, pero esa fe nunca va sola. La fe genuina produce obediencia. Hay una película, no sé si a ustedes les gusta la película, que a mí me encantó cuando la vi, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Se acuerdan? ¿La conocen? La Sociedad de los Poetas Muertos, donde actúa Robin Williams y es un profesor llamado John Keating. Y este profesor como que viene a revolucionar un colegio, ¿no? Que es el colegio donde él había estudiado. Un colegio muy de élite, muy estructurado, de mucha disciplina. Las reglas eran tradición, obediencia, respeto, no me acuerdo qué era. Muy rígido, ¿no? Y muchos alumnos, si no todos, para concluir sus estudios tenían que cumplir las reglas al pie de letra. Y Keating, de alguna manera, este profesor viene a revolucionar esto y les empieza a cambiar la manera de ver el mundo a los estudiantes, ¿no? Y hay una imagen muy famosa donde los estudiantes se paran arriba del púlpito o no sé, de las mesas y empiezan a decir, oh, capitán, mi capitán. ¿Se acuerdan de los que han visto ese libro, no? Como que empieza a cambiar la manera de ver la educación, pero esencialmente, escucha esto, no elimina la dirección y la autoridad, sino la transforma en la motivación de adentro, ¿no? Ahora piensa en el Evangelio, la gracia que Dios nos ha regalado no quita la obediencia a la ley, sino le da un fundamento aún más de peso. Ahora puedo entender quién soy, quién me ha rescatado, y por lo tanto puedo mirar el mundo con otra óptica, honrando a mi Señor, cumpliendo los mandamientos que Él nos manda y disfrutando de su palabra para siempre. Por lo tanto, piensa en esto. Si obedeces a Dios por miedo, como lo hacían los estudiantes en esa escuela, si tú hoy día vienes acá temeroso a que quizás si no venías Dios te iba a castigar o algo malo podía pasar, es porque aún no has entendido el Evangelio. La motivación correcta para obedecer a Dios es un corazón agradecido, ¿no? No lleno de temor, sino lleno de amor y agradecimiento. Piensa en el pueblo de Israel. Estaban siendo formados en su entendimiento de cómo era Dios. Y lo primero que Dios les dice, han llegado a este lugar, un lugar firme, bajo el monte Sinaí. Recuerden que les he amado tanto, que los he traído acá, para que ahora vivan de una manera coherente. Así que yo te animo, querido, a que cuando vengas a la iglesia, cuando cultives disciplinas espirituales como leer la Biblia, como orar, como visitar enfermos, como evangelizar a otros, que son cosas maravillosas y que nosotros somos llamados a hacer como cristianos, no lo hagas por obligación, sino piensa en el amor de Jesús por ti y que es ese amor el que motiva nuestra obediencia. ¿Cuál es la segunda razón para obedecer a Dios? Porque la palabra de Dios es buena y perfecta. Mira, pasemos al capítulo 20 de Éxodo. Los primeros versículos del capítulo 20 son clave para entender estos 10 mandamientos. Dice Dios, versículo 1, Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavos. Versículo 3, primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. ¿Ven el orden? Nuevamente, ¿no? Antes de los 10 mandamientos, Dios repite, yo te saqué de Egipto. Antes de Dios ordenar un imperativo, una orden, describe la realidad de que el Señor nos rescató. Entonces, el mandamiento, querido, los 10 mandamientos y todas las leyes del Señor que vamos a empezar a estudiar desde hoy día, las próximas semanas, están fundados en quién es Dios y qué ha hecho por nosotros.
Dios nos dice, obedece, que de ahí te voy a sacar. Sino te dice, ya te saqué, ahora vive como corresponde. Nuevamente, los 10 mandamientos, ¿cierto? No son una escalera como para subir al cielo, sino más bien son como un plano que diseña, que estructura la manera en cual el pueblo de Dios va a vivir. Definitivamente, queridos, la palabra de Dios es miel, es un deleite para nosotros. Y a veces cuando uno la abre, uno dice, ay, no la entiendo, no quiero leerla, me confunde. En vez de decir, wow, qué maravilla es poder encontrarme con la voz de Dios acá. Cómo Él quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo transforme, que mire la realidad, ¿no? Para poder tener una vida plena, tanto personalmente como en comunidad, necesitamos disfrutar la palabra de Dios. Por eso, en este primer mandamiento, lo que Dios quiere dejar de base es que Él es la única fuente de verdad, de autoridad y de paz. La fuente de la ley es el único al cual debemos adorar. ¿Cuál es esa fuente? El Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. Sin embargo, hay un problema, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar los 10 mandamientos, cuando tú te profundizas en ellos, no tengas a otros dioses demás de mí, no te hagas ningún ídolo, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del sábado y así en adelante, podemos perfectamente empezar a ver como una lista, un check, ¿no? Bien, lo he hecho bien, sí, me he portado bien, oye, yo honro a mis padres, a mi madre, oye, esta semana que pasó, cumplí los 10 mandamientos a cabalidad, no maté a nadie. Y cuando llega la Santa Cena, que vamos a tener la próxima semana, ¿no? Cuando llega la Santa Cena y leemos los 10 mandamientos, uno dice, wow, estoy bien. Pero parece que esa no es la razón de los 10 mandamientos, de toda la ley, de la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Él se pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Se pregunta Pablo en Gálatas 3:19. Y él mismo se responde, fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Es decir, hasta que viniera el Salvador. Así que la ley, versículo 24, así que la ley vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Jesús, a Cristo, para que fuéramos justificados por Él. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía, dice Pablo. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia cristiana, porque el apóstol Pablo explica que la función de la ley son múltiples, ¿no? En primer lugar, la ley revela la realidad terrible del pecado, que tú y yo no podemos cumplir los 10 mandamientos. Porque Jesús resume los 10 mandamientos en dos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el resumen de toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, al que está al lado tuyo, como a ti mismo. Y la verdad que no lo hacemos, ¿no? Entonces lo primero, revela nuestro pecado. Es como un espejo que nos muestra realmente lo que somos. En segundo lugar, la ley actúa como un tutor, ese que afirma los árboles para que crezcan. Es un camino que nos guía a Cristo, mostrándonos que necesitamos sí o sí un Salvador, que no podemos cumplirla perfectamente. Y por más que la sociedad, los países construyan leyes, la Declaración de los Derechos Humanos y tantas otras cosas que están de alguna u otra manera basadas en la ley de Dios, ninguna de esas funciona a cabalidad. Necesitamos a un Salvador. Y en tercer lugar, la ley define cómo va a vivir el pueblo. No para decir, oh, yo la cumplo la ley, sino para ordenar nuestra vida en comunidad, para darnos sabiduría. Por eso decimos que solo la palabra de Dios es la fuente de verdad para nuestras vidas, ¿no? Queridos, la ley de Dios es buena, porque Dios es bueno, porque Él nos creó a ti y a mí con bondad. Y aun cuando pasan cosas malas, Dios sigue siendo bueno y nos muestra en su palabra que su ley es perfecta. Sus mandamientos no son arbitrarios, ¿no?
reflejan un carácter santo. Hay un libro que me encanta de la Biblia que es el libro de Job. No sé si lo han podido leer alguna vez. Es un libro muy duro, ¿no? Job. La sabiduría en medio del sufrimiento. Job, un hombre que empieza a sufrir muchas atrocidades, ¿no? Muchas cosas terribles. Y para intentar explicar su dolor, vienen sus súper amigos, buenos amigos, y le dicen conductismo, premio, castigo. ¿Te portaste mal? Por eso lo estás pasando mal. ¿Pecaste? Por eso Dios te está castigando. De alguna manera Dios dice, no funciona eso así. En el capítulo 44, Dios dice que Job habló siempre recto delante de Dios. En cambio sus amigos no. ¿Cuál fue la diferencia? Los amigos usaban la ley para juzgar. En cambio Job usó la palabra de Dios para deleitarse en su Señor, confiando en su justicia y en su misericordia, ¿no? Job dice, Señor, de oídas te había oído, había escuchado de tu ley, pero después de haber sufrido tanto, de que mi esposa, mis seres queridos me rechazaran, murieran, de que me enfermara, ahora mis ojos te ven y te puedo disfrutar y entender quién eres tú realmente. Entonces escucha esto. La Biblia, queridos, no es un libro de reglas arbitrarias, sino es una guía que muestra a un Padre amoroso. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, te dice, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no agrada a Dios. No es para destruirte, sino es para liberarte. Así que la ley revela nuestra necesidad de Cristo. No nos lleva a la condenación, sino nos lleva a la libertad de Cristo. Yo te animo a que durante esta semana podríamos hacer un ejercicio bien práctico, ¿no? Son 10 mandamientos en el capítulo 20. ¿Por qué no tomas uno cada día? Bueno, vas a llegar al séptimo o al sexto, pero puedes seguir. Toma un mandamiento cada día y reflexiona. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Qué quería proteger de mí, de nosotros? ¿Qué es lo que está promoviendo en la sociedad? ¿Qué quiere que cambie de mi corazón? ¿Y de qué manera esa ley, ese mandamiento, se cumple cabalmente en Cristo? Vamos a la tercera razón de por qué obedecemos a Dios, ¿no? La obediencia evidencia de que somos de Cristo. Porque el pueblo de Israel tenía que ahora demostrar, ¿no? Tenía que demostrar algo. De alguna manera, ya no estaban sujetos a Egipto, a la esclavitud, a esa manera de pensar el mundo como tenían los egipcios, sino ahora debían vivir para su Señor que los había librado. ¿Cómo iban a vivir? ¿Cómo tenemos que nosotros vivir ahora que hemos recibido la salvación de Jesús? El mismo Pablo en Gálatas capítulo 2 dice lo siguiente, porque yo, por la ley, en realidad he muerto a la ley, a fin de vivir ahora para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi diario vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Entonces, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo en Gálatas 2? Y este es el corazón de este punto, ¿no? Del punto 3. Pablo dice que algo que parece paradójico, he muerto a la ley para vivir a Cristo, para vivir para Dios, en realidad es el sentido de nuestra vida. Todo lo que hago lo hago para Jesús, para mostrar a Jesús, para exaltar a Jesús, para que quienes están a mi alrededor, mi familia, mis vecinos, mis colegas, digan, wow, Jesús es verdadero, de verdad existe. Hay alguien que puede amar a sus enemigos, hay alguien que puede perdonar al que lo han traicionado, hay alguien que puede dar la mano a la persona que le quiere robar. Ya no vivo para mí, sino ahora vivo para el Señor. Esa es la identidad que nos trae el Evangelio, ¿no? Entonces la obediencia para el pueblo de Israel y para nosotros como pueblo cristiano no es la obediencia de un esclavo que cumple las reglas para evitar el castigo, sino es la obediencia de un hijo que ama a su padre, quiere honrarle, ¿no? Quiere traerle honor a su nombre.
Es la obediencia de alguien que fue comprado por la sangre de Jesús y que ahora vive en libertad para honrar a los demás, ¿no? Dice nuevamente Éxodo 19, 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Lo mismo dice Pedro en su primera carta a los cristianos, ¿no? Nosotros, queridos, somos llamados a ser una nación diferente, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para anunciar las verdades de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Debemos ser distintos para evidenciar, para decir, claro, él es cristiano, por eso se comporta así. Esa persona ha entregado su vida a Cristo y por eso es tan distinto. Por eso no hace trampa, por eso no se droga, por eso no daña a otros. Por eso obedece. Aunque todo el mundo no obedezca, el cristiano lo hace. Si vamos a servir los domingos, ¿no? Si vamos a participar en cursos, como ayer fue el curso de evangelismo, si participamos en actividades administrativas de la iglesia, lo hacemos porque ahora somos un reino de sacerdotes, una nación santa. Hay otra película que se llama Carros de Fuego, ¿se acuerdan? Una película antigua, el compadre que corría en la playa, corría. Y la parte central de la película es que tenía que competir en los Juegos Olímpicos y él dice, no lo haré, ¿por qué? Porque era el día del Señor y él iba a ir a la iglesia. Entonces está la tensión. Una persona obediente a Dios, porque para él Dios es primero, antes que ir a correr, ¿no? Entonces, querido, la santidad no es un nivel espiritual que se alcanza, sino en realidad es una dirección en la cual he construido mi vida para honrar a mi Señor. Y si nos toca elegir entre el éxito del mundo o de alguna manera lo nerd del mundo, lo necio, lo que el mundo no valora, lo voy a hacer para el Señor. Piensa en tu vida. ¿Estás tú obedeciendo al Señor o no? Y si lo haces por miedo? ¿Lo haces para ganarte algo, para que Dios te bendiga con la casa que tanto quieres? ¿O lo haces porque Dios te ha amado tanto que quieres honrarle a Él? Conclusión, queridos. Volvamos a la pregunta del comienzo. ¿El cristianismo se basa en obedecer leyes o en la libertad del Evangelio? La respuesta bíblica es que no son cosas polares, no son cosas opuestas, sino es una junto con la otra. El Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió por nosotros, es el centro de todo. Y de ahí nuestra vida cambia. Somos justificados por fe en Cristo, no por nuestras obras, sino por lo que el Señor hizo. Y por eso ahora somos santificados por el Espíritu Santo, que obra en nosotros para transformarnos a la imagen de Jesús. Por lo tanto, obedecemos al Señor. Claro que lo hacemos, leemos la palabra. Disfrutamos de los mandamientos del Señor. Aunque a algunos nos cuesta o no lo entendemos, tenemos que pasarlo a través del Evangelio. Pero lo hacemos porque es una evidencia de que ahora yo le pertenezco a Jesús. La gran pregunta, querido, es, ¿tú le has entregado tu vida a Cristo? ¿Tú realmente dices, sabes que Jesús es quien me rescató de Egipto, me rescató de la muerte, del sinsentido, del que la vida no vale nada? Entonces, Éxodo 19 y 20 nos recuerdan que antes de los mandamientos, Dios te salva, Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, ¿no? ¿Cuál es la motivación para obedecer a Dios? Que Dios nos amó primero, que Cristo murió por ti. Qué maravilla es tener eso presente cada día, ¿no? Entonces, finalmente, ¿será que Chile necesita mano dura, que Valparaíso necesitamos más conductismo para educar a nuestra familia? Escucha esto, para Cristo, la única solución para el mundo no es actuar de una manera, sino es reflexionar en cuánto amor
Dios nos ha entregado en el Evangelio y que de ahí venga la solución. Yo te animo a que evalúes tu relación con el Señor. Cuando lees la Biblia, ¿realmente te deleitas en ella? ¿O lo ves como una carga? ¡Ay, no! ¡Qué lata! No, el Evangelio es todo para nosotros, queridos. Es Jesús quien nos motiva a obedecer, a cumplir, a amar a otros. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque nos recuerda que tú nos has comprado a precio de sangre, Señor. Así como los israelitas tuvieron que pintar los dinteles en la Pascua para que la muerte, el ángel de la muerte no se llevara a los primogénitos. De la misma manera, Señor, nosotros hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, que nos ha comprado y ahora te pertenecemos, Señor. Y es verdad, cuando vemos las redes sociales, cuando vemos tantas cosas entre nuestros amigos, cuando estamos en asado, a veces queremos cambiar el mundo con nuestras manos, cuando la única verdad es que necesitamos ir a ti, recordar tu amor, recordar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener gracia, misericordia, compasión con los demás, como tú lo tuviste con nosotros en primer lugar. Gracias, Padre. Toca nuestros corazones y guíanos en esta semana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que también esa palabra siga actuando en nuestros corazones. Le damos gracias también al Señor por la dedicación de nuestro pastor Gabriel.